Buenos días, queridos hermanos. Estamos aquí en nuestro templo físicamente preparando este video, hermano, especialmente para poder llegar a sus hogares. Le damos gracias al Señor por su provisión, hermanos, por que Él no nos abandona y que podemos confiar en Él. Podemos tener seguridad y convicción a través de la fe, ¿cierto?, que Él ha puesto en nosotros para poder agradecerle, ¿cierto?, y poder seguir confiados en que Él está siempre con nosotros, hermanos. Tenemos una esperanza, ¿cierto?, una esperanza de vida eterna, y en eso nosotros también podemos descansar cada uno de nuestros días. Hermanos, y este domingo estamos reunidos para poder cantar a nuestro Señor, para poder alabar su nombre. Pero es importante, hermanos, antes que empecemos este culto, poder también informarles de lo que estamos llevando a cabo. Recuerden que cada día de la semana estamos compartiendo devocionales a través del grupo de WhatsApp. Usted, si quiere compartirlo a otro hermano, ¿cierto?, de otra congregación, lo puede hacer también. También nos estamos reuniendo en esta cadena de oración, ¿cierto?, todos los días a las 9:21 p.m. Y también, hermanos, estamos transmitiendo este culto especialmente, ¿cierto?, grabado los días para que vaya a sus casas cada día domingo. Esto está siendo publicado, ¿cierto?, los días domingos entre las 9:30 y 10 de la mañana a través de Facebook y a través del grupo de WhatsApp. También, hermanos, hemos retomado lo que son las actividades del grupo de mujeres. Nuestras queridas hermanas se están reuniendo los días miércoles a las 15 p.m., ya para que también pueda estar informado respecto a eso. Si usted quiere unirse a ese grupo, comuníquese, ¿cierto?, con cualquier hermana de nuestra iglesia para que ella también pueda hacer el anexo y pueda agregarla también a este grupo. Recuerde que la hermana Leila Contreras es la que está a cargo de este grupo. Así que oremos también por nuestra hermana y por cada reunión que van a estar haciendo. También, hermanos, retomamos lo que es el grupo de varones. Nos estamos reuniendo a través también de internet los días sábados a las 19 p.m. Así que también a estar atentos. Vamos a estar publicando prontamente un calendario más oficial para que usted sepa qué sábado, ¿cierto?, tenemos esta reunión de varones. También este sábado que viene vamos a partir con lo que es jóvenes. Ya vamos a retomar este grupo también de jóvenes que está a cargo de nuestro hermano Hugo, y vamos a estar también estudiando alrededor de su palabra. Así que cada uno de los jóvenes que está escuchando en esta mañana, también atento para que pueda estar conectado el día sábado. El horario también es por confirmar, pero por lo más posible que pueda ser durante la tarde. Así que animémonos para que podamos estar también alrededor del estudio de su palabra. ¿Qué otro grupo, hermanos? En eso estamos ahora, ¿cierto? Y los días martes, se me olvidaba, estamos también teniendo nuestro estudio bíblico, con la ayuda, ¿cierto?, de nuestro hermano Hans. Los días martes, hermanos, a las 20 horas. Así que también invitados para que usted pueda estar en esa reunión. Ahí está invitada toda la iglesia, ¿cierto?, y todos los hermanos y visitas que quieran hacerse partícipes. Todos los sábados a las 20 p.m. Estamos compartiendo el link también a través de Zoom, y también ahora estamos transmitiendo a través de Facebook, ya que es una plataforma mucho más fácil de poderse conectar cuando usted tiene un internet que no funciona muy ad hoc. Así que, hermanos, esos son los avisos. Gracias al Señor podemos estar llevando a cabo la mayor parte, ¿cierto?, de lo que hacemos en nuestra iglesia, hermanos. Pero no nos quedemos solamente con estos trabajos que estamos haciendo a nivel congregacional, sino que también, hermanos, es importante que usted pueda comunicarse con los hermanos. Pueda no solamente quedarse ahí con la pantalla de ver, hola hermano, y saludarlo, sino que muchas veces, bueno, hermano, tómese el tiempo y que pueda llamar a otro hermano. Llame a otro hermano, pregúntele cómo está, cuáles son sus necesidades, en qué puedo orar por usted, hermano. Es importante, hermanos, que tengamos esa relación, esa comunión no debe perderse. Debemos estar preocupados los unos por los otros. Así que los invito también, hermanos, a que podamos estar conectados, podamos estar hablándonos los unos a los otros. Así que, hermanos, ahora nos disponemos a este culto de adoración y alabanza a nuestro Señor. Y partimos, ¿cierto?, con el tiempo de alabanzas. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó
feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí sufrió. Oíd que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí sufrió. Oíd que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacro santo, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me
corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, lo murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación.
yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo. Como he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias? ¿Cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión? Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que el vivir es Cristo. ¿Cómo he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz, tu gracia es suficiente.
Ahora, hermanos, nos disponemos a continuar con nuestro estudio y como ya, cierto, todos sabemos, estamos en Primera a los Corintios, así que los invito a buscar en sus Biblias al capítulo 10. Avanzamos, ¿cierto? Y vamos en el capítulo 10. Primera a los Corintios, capítulo 10, hermanos. Así que vamos a dar lectura a los primeros versículos ahí del capítulo 10. Vamos a tomar la primera porción, hermanos, de los versículos 1 al 6. Eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Así que los invito a buscar en sus Biblias. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 6. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Los invito, hermanos, a que tengamos un tiempo de oración para que el Señor también nos pueda dar entendimiento a través de su palabra. Señor Padre, eterno Dios, nuestro Dios, gracias le damos porque nos permite estarle alabando y dándole el honor y la gloria que usted se merece en esta mañana, Señor. Gracias le damos por su palabra, Señor, porque su palabra es suficiente para nuestras vidas. Y le agradecemos, Señor, que podamos seguirla escuchando, podamos seguirla meditando, escudriñando cada día de nuestras vidas, Señor. En esta hora le pido que usted pueda poner atentos nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que usted siga transformando cada una de nuestras vidas, Señor. Y también actúe en esas personas que le están escuchando por primera vez, también actúe con su poder, Padre Celestial. Sabemos que su palabra tiene poder para cambiar, Señor, para cambiar esos corazones endurecidos y negros por un corazón nuevo. Gracias, Señor. Y por favor, manténganos atentos en este momento al estudio de su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, entonces, como les decía, hoy partimos con el capítulo 10, ¿cierto? Retomando lo que es de nuestro estudio de Primera a los Corintios. Y un poco, hermanos, recordando un poco lo que llevamos hablando, estamos hablando de un contexto de libertad cristiana a partir del capítulo 8. Vimos, ¿cierto?, que esta libertad cristiana, esa libertad que ahora estamos libres en Cristo Jesús, donde ya no estamos, ¿cierto?, esclavos del pecado, sino que hemos sido libertados del pecado. Ahora, cierto, tenemos claro que no tenemos restricciones en algunas cosas y qué cosas van a causar, cierto, caer en pecado y qué cosas no, que ya no estamos bajo la ley, cierto, de Moisés, sino que bajo la ley de Cristo. Por lo tanto, dentro de eso podemos ver a lo largo de la Escritura, y acá específicamente en el capítulo 8 vimos este caso de que esa libertad cristiana a veces tenía que estar sujeta. ¿Sujeta a qué, hermanos? Sujeta a no causar tropiezo hacia otro hermano. Y eso es lo que había que estar atentos. Ese era el llamado que nos hacía el apóstol Pablo, a que si mi libertad cristiana iba a causar tropiezo a otro hermano, no lo iba a hacer, porque eso iba a causar finalmente tropiezo al evangelio de Cristo. Ese era el llamado del apóstol Pablo, a que tengamos cuidado, ¿cierto?, de nuestra libertad cristiana, que finalmente no favorecernos a nosotros mismos, sino que favorezca al evangelio de Cristo. Y estaba este caso, ¿cierto?, de comer carne sacrificada o no a los ídolos. Los maduros, ¿cierto?, iban a entender que eso ya no iba a ser el pecado, pero sí los débiles, los primeros, ¿cierto?, que estaban caminando en la fe, ellos lo iban a ver como un pecado. Entonces para ellos era mejor, ¿cierto?, no comer carne sacrificada a los ídolos para no poner obstáculo al evangelio de Cristo. Eso es lo que vimos en el capítulo 8. Capítulo 9 siguió hablando este tema de la libertad cristiana, pero ahora tiene mucho que ver con los derechos. Los derechos, ¿cierto?, que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nombra en los primeros pasajes del capítulo 9 hasta el versículo 11 una serie de derechos. Derechos legítimos, ¿cierto? Estuvimos viendo derechos básicos, no solamente de un apóstol, sino que de toda persona. La necesidad de comer y de beber, ¿cierto? Alimento y bebida, ¿cierto? Agua. Eran cosas básicas que cada persona debía tener. Pero mire, lo impactante aquí fue que si el apóstol Pablo tenía que renunciar a esos derechos, él lo iba a hacer.
Y iba a renunciar a esos derechos. ¿Por qué? Por causa, hermanos, del Evangelio. Miren qué impactante, qué potente este mensaje del apóstol Pablo. Cómo él puede renunciar a todos sus derechos para no causar tropiezo al Evangelio. Y luego estuvimos viendo en la clase siguiente el tema, ¿cierto?, de la disciplina, el tema de la recompensa del trabajo realizado. Y entendimos y comprendimos que finalmente nosotros también debemos ser disciplinados en nuestra carrera. Ahí estaba el ejemplo, ¿cierto?, de los Juegos Istmicos, donde el deportista, el atleta se preparaba para correr esa carrera, ¿cierto?, disciplinadamente. Se tenía que restringir de algunas cosas, tenía que tener una dieta ad hoc, ¿cierto?, según sus necesidades deportivas. Se preparaban, hermanos, y ese era el llamado también a nosotros, que debíamos prepararnos para correr esa carrera del Evangelio. Cómo nos estábamos preparando, cómo nos estábamos disciplinando para finalmente poder llegar a la meta, que es transmitir el mensaje del Evangelio. Hermanos, y todo esto gira en torno al Evangelio, imagínense, en torno a Cristo. Esa era la idea central, el objetivo principal del apóstol Pablo: predicar a quien lo salvó ¿Quién lo salvó a él? A Cristo Jesús. Y llegamos al capítulo 10, hermanos, y se mantiene esta idea, ¿cierto?, de libertad cristiana, ¿ya? De libertad cristiana, que finalmente tiene relación con que no causamos cierto daño al crecimiento de la iglesia, daño a la propagación del Evangelio, por finalmente querer, ¿cierto?, obtener nuestros propios beneficios. Y aquí el apóstol Pablo nos da un ejemplo en el capítulo 10, una advertencia, más bien dicho, hermanos, una advertencia de la historia de ignorar la provisión que nos da Cristo. Una advertencia en la historia. Esta advertencia, hermanos, es muy clara y es muy fuerte y tiene relación con el pueblo de Dios, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, en los primeros 5 y un poco, ¿cierto?, del versículo 6 del capítulo 10. Una advertencia de la historia, hermanos, por ignorar la provisión que nos da Cristo. Esa es la advertencia. Esa es la alerta en la cual quiere el apóstol Pablo que estemos atentos. Que estemos atentos. Y ahí vamos a ver también cómo esto va a influir en nuestro diario vivir. Y les quiero introducir un poquito, hermanos, en cuanto a esto y dar un ejemplo. ¿Qué es lo que... Y quiero poner este ejemplo en cuanto a la provisión. ¿Qué es lo que generalmente un trabajador espera a fin de año, en diciembre, ¿cierto? Muchos esperan tener algún bono, un bono, ¿cierto?, de trabajo. En la época, por ejemplo, de Navidad es muy común que se den ciertos tipos de bonos. Entonces está este trabajador esperando, ¿cierto?, su bono, esperando recibir un poco más de lo que se recibió el año anterior. Y cuando recibe su bono, es más del año anterior, pero dice... esto tampoco, esto no es suficiente. Pensé que podía ser más. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Es lo que quiero que piensen esta hora. ¿Qué estamos viendo de parte de ese trabajador? Recibió un bono, recibió más que el año pasado, pero quedó un poco disconforme. ¿Qué está saliendo del corazón de ese hombre? ¿Qué ven, hermanos? Claramente una ingratitud de parte de este hombre. Y también les quiero plantear otra pregunta. ¿Cuántas veces usted ha quedado, ¿cierto?, disconforme con cualquier tipo de provisión? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos quedado disconformes con cualquier tipo de provisión? Y muchas veces, no solamente provisión material, sino que ¿cuántas veces hemos quedado disconformes con la provisión que nos da el Señor, la provisión espiritual? Y miren aquí cómo Pablo, hermanos, nos da una advertencia a partir de un ejemplo del pueblo de Israel. Eso es lo que nos está expresando en los primeros 5 versículos. Una advertencia de la historia. Hermanos, una advertencia que va a ser ejemplo para nosotros, para los corintios en su época y para también nosotros hoy. Es un ejemplo para estar alertas. Para estar, hermanos, alertas a cada detalle en lo que nosotros hacemos en nuestra conducta y que sale de nuestro corazón. A estar alerta, hermanos, a que en la libertad que nos ha puesto Cristo no la terminemos dañando y no terminemos dañando el crecimiento de la iglesia, la propagación del Evangelio y deteniendo, hermanos, la carrera de la cual nos habló Pablo, deteniendo esa carrera donde debemos llegar a una meta. Hermanos, la carrera
del pueblo de Israel se detuvo. Y se detuvo en el desierto. Pero eso fue por algo. Fue porque ellos no fueron ejemplo de ser agradecidos de toda la provisión del Señor. Y vamos a estar notando, hermanos, en estos primeros 5 versículos, al menos 4 acciones que Dios proveyó para su pueblo. 4 acciones que Dios proveyó para su pueblo, hermanos. Primero, los liberó, los guió, los protegió y los sustentó. 4 acciones, hermanos, 4 acciones clave. Y vamos a ver cómo el pueblo reaccionó ante esas provisiones. ¿Qué podíamos decir nosotros? ¿Qué podíamos esperar? Sí, con gratitud, por supuesto, con gratitud. Si son provisiones de Dios y provisiones maravillosas, hermanos. Eso es lo más impactante de aquí. Partamos con el versículo 1 ahí en el capítulo 10. Como les digo, estamos viendo advertencias que nos muestra la historia. Y este es un ejemplo del pueblo de Israel. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. El mar. Ese es el versículo número 1. Y parte diciendo, porque es una cláusula que explica algo, hermanos. Algo quiere explicar el apóstol Pablo de lo que ya viene diciendo. Por eso esto tiene continuidad, estos tres capítulos, hermanos, 8, 9 y 10. ¿Y qué les dice? Hermanos, que ignoréis, y los trata con amor nuevamente. ¿No? El apóstol Pablo no se escapa, hermanos, de exhortar directamente a los hermanos, pero esa exhortación no se escapa de tener amor. Que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Que ignoréis, les dice. Eso nos podría decir que ignoréis, ¿ciertos? Es interesante notar esta palabra. Esta palabra el apóstol Pablo la usaba muy cotidianamente. No sabéis, por ejemplo, decía sabemos. O sea, esto da a entender que lo que Pablo les iba a decir a los corintios, ellos ya lo sabían. Ellos eran conocedores de esta verdad. Pero hermanos, ellos no estaban viviendo esta verdad. Eso era lo que le preocupaba al apóstol Pablo, y que sabiéndolo, lo estaban ignorando. Esa era su preocupación. Esto marcaba la urgencia, hermanos, que debían prestar atención para recordar y recibir la enseñanza. Deberían estar alertas, atentos, con diligencia. Por eso él les dice, no quiero que ignoréis lo que les voy a decir ahora. Este ejemplo tan sorprendente que marcó la historia y que nos sirve para nuestra vida hoy, les decía a los de Corinto. ¿Que ignoréis qué cosa? Que nuestros padres todos estuvieron. Que nuestros padres. Esto también, hermanos, es bastante interesante cuando dice que nuestros padres. El pronombre cierto nuestro coloca a los gentiles miembros de la comunidad cristiana al mismo nivel que los cristianos judíos. Entonces es interesante esto. ¿Por qué? Porque los gentiles, ¿cierto?, no vienen de raza de judío, claramente. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de nuestros padres, refiriéndose de una forma, ¿cierto?, espiritual. No está hablando en un sentido racial, sino espiritual, una descendencia espiritual, hermano. Y ahí es muy importante notar Gálatas 3:29, y nos aclara mucho más, y usted puede leer los versículos antes y explica esto, que ya no hay judío ni griego, ¿cierto? Ya no hay ningún tipo de persona, sino que solamente todos bajo Cristo. Y dice el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces eso nos hace entender que todos finalmente también pertenecemos espiritualmente a la descendencia, ¿cierto?, de Abraham, de Jacob. Venimos de esa descendencia de los padres también espiritualmente. Que ignoréis que nuestros padres, dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces entendemos que espiritualmente, hermanos, también pertenecemos y son nuestros padres, ¿cierto?, los que comenzaron desde Abraham en adelante. Y después le dices todos. Todos es bien interesante, hermano. Mire cómo se repite en cada versículo, a lo menos 5 veces en estos 4 primeros versículos. Dice, todos estuvieron, todos en Moisés, todos comieron. Después, versículo 4, y todos, lo repite 5 veces, hermanos.
Y esto va a marcar, ¿cierto?, la relación de Dios con una nación, no con una persona, no solamente con Moisés, sino con todo el pueblo, con toda la nación, hermanos de Israel. Eso es lo que estaba marcando. Entonces, aquí este ejemplo es en cuanto a una nación, en cuanto a un pueblo completo. Todos, ninguno se escapaba. Ninguno se escapa de este ejemplo, hermanos. Todos los que pertenecían a la nación de Israel. Y vamos a ver que a excepción, ¿cierto?, solamente las excepciones fueron de los que pudieron entrar a la tierra prometida, solamente fueron Josué y Caleb. Y es importante, hermanos, que podamos ver un poquito más ahí lo que nos relata el Éxodo, el libro de Éxodo en cuanto a esta situación. Estuvieron, ¿cierto?, bajo la nube y todos pasaron el mar. Recordemos un poco y recapitulemos. Entonces, hermanos, comenzamos. Y es bueno que aquí vamos a tener este paralelo, ¿cierto?, con Éxodo. Éxodo ahí desde el capítulo 12 en adelante. Y es importante notar cómo fue este avance y cómo fue este avance del proceso que tuvo el pueblo de Israel, ¿cierto? Comenzamos, ¿cierto?, con que todos que un poco en los primeros años, ¿cierto?, estaban junto con José, donde fueron favorecidos gracias, ¿cierto?, a José. Pero luego de esto, que José murió, ¿cierto?, y quedaron solos, y cambió, ¿cierto?, el que lideraba a Egipto, cambió el faraón. ¿Qué pasó? El tiempo que los hijos de Israel habitaron, ¿cierto?, en Egipto fueron 430 años, y dentro de esos 400 años ya no todo era gracia, ya no todo era feliz, sino que ahora empezó la esclavitud, hermanos, del pueblo de Israel. Tuvieron que trabajar hasta agotarse. Los humillaron, ¿cierto?, y tuvieron que estar bajo este pueblo extranjero y pagano. Esa fue la realidad, ¿cierto?, durante 400 años del pueblo de Israel. Pero después, luego de 10 plagas que envió contra, ¿cierto?, los egipcios, Dios liberó a los israelitas. Luego de 10 plagas, hermanos, Dios finalmente libera al pueblo de Israel, a su pueblo, lo libera maravillosamente, hermanos. Algo impactante de cómo cada plaga, ¿cierto?, fue marcando ese endurecimiento también del corazón de Faraón, pero que finalmente era con el objetivo para más y más engrandecer a Jehová, a Dios. Y vemos cómo comenzó esta liberación del pueblo de Israel, hermanos. Partieron cierto rumbo hacia la tierra prometida. Y inmediatamente, aquí lo relata, ¿cierto?, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, dice, todos estuvieron bajo la nube. Inmediatamente apareció esta nube, esta columna de nube en el día, para guiarlos por el camino. Y también apareció otra cosa. ¿Qué apareció? Apareció una columna de fuego para alumbrarlos en la noche. Imagínense, hermanos. Y no solamente podríamos decir eso, recordemos que este era un contexto de desierto y claramente en el día el desierto es caluroso y la nube también le iba a servir para poder, para no recibir tanto calor y no andar tan cansados y agotados. Y en la noche igual, al revés, el desierto es helado. Entonces esto también le iba a ayudar, ¿cierto?, para no pasar frío. Imagínense, hermanos, en todo momento la provisión del Señor. A través de la columna de nube y a través de la columna de fuego. Provisión, hermanos, de Dios. Y eso, si quieren, lo pueden leer también en Éxodo 13, versículos 21 al 22. Hermanos, y lo interesante aquí es que ambas nunca se apartaron del pueblo. No se apartaron del pueblo. Era una provisión de Dios. ¿Y qué más nos dice el versículo 1 del capítulo 10? Todos estuvieron bajo la nube, todos, sin excepción. Toda la nación estuvo bajo la nube y bajo la columna de fuego también. Esto debió traer gratitud de parte de los israelitas, hermanos. Esta reacción debería ser natural cuando conocemos a Dios. Uno diría, pero ¿cómo sucediendo este gran milagro, cómo no vamos a agradecer a Dios? Pero continuamos la historia, hermano. La historia no para ahí. Al primer momento de desesperación, ¿qué pasó? Se olvidaron de todo y apareció la disconformidad. Al primer momento, hermanos, cuando supieron que venía Faraón con su ejército a atacarlos,
Ellos a Dios dijeron, ¿por qué no volvimos? ¿Por qué no estábamos allá y no morimos, ¿cierto? En donde estábamos y seguimos trabajando para los egipcios. ¿Por qué nos trajiste aquí para morir en el desierto, en la nada? Hermanos, miren la ingratitud de su pueblo, a pesar que habían visto maravillas, 10 plagas que mostraban la grandeza del Señor y la provisión, hermanos, la guía que tuvieron, la guía de la columna de nube y la columna de fuego. Pero luego de eso, hermanos, cuando ya tuvieron, ¿cierto?, ese ataque, esa preocupación al tiro, apareció la ingratitud. Y luego continúa la historia. ¿Y qué hace el Señor? Paciencia, amor, misericordia con su pueblo. Y otra vez aparece la provisión del Señor, hermanos. Y nuevamente todos pasaron el mar. Ninguno se quedó allá. Ninguno fue derrotado por los egipcios. Todos, dice la palabra, todos pasaron el mar. Abrió Dios las aguas del mar y le dio su tiempo para que el pueblo de Israel pudiera cruzar. Y los egipcios perecieron, murieron en el mar. Sus carros, sus caballos, su ejército, hermanos. Provisión de Dios. Ahí vamos en el Éxodo 14, versículo 21. Nos relata esto del mar que se abrió. ¿Qué notamos hasta aquí, hermanos? ¿Qué notamos hasta aquí? ¿Qué acción estamos notando de parte del Señor hacia su pueblo? ¿Los liberó? ¿Los guió, hermanos? ¿Y los protegió? Los liberó, los guió y los protegió. Al momento que los liberó, hermanos, tuvieron gratitud. Pero una vez cayó la desesperación en ellos, se olvidaron de esa gratitud y cayeron en la desesperación y la ingratitud. Luego los guió a través de esta columna de nube, ¿cierto? Y la columna de fuego. Pero una vez hubo desesperación nuevamente, ingratitud. A pesar de eso, el Señor los siguió protegiendo. A pesar de su ingratitud, ¿y qué hizo? Les abrió las aguas del mar para que pudieran pasar y finalmente los egipcios fueran derrotados. Los liberó, los guió y los protegió, hermano. Como vamos viendo alrededor de estos pasajes, las acciones que hace Dios por su pueblo. Avancemos, versículo 2 de 1 Corintios capítulo 10. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Mire qué interesante aquí, hermanos, cómo el apóstol Pablo en un sentido cierto trata de aplicar lo que había sucedido con el pueblo de Israel. Y nos dice esto que suena muy lógico para los corintios y suena muy lógico para nosotros hoy. Apareció el bautismo, dice, bautizados. Y esa palabra, hermano, es la misma palabra que nosotros utilizamos para referirnos a bautismo. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Pero ¿a qué podemos apuntar con lo dicho aquí por el apóstol Pablo? Si vemos, ¿cierto?, todo lo que conlleva el bautismo, una de las cosas importantes, hermanos, dentro del bautismo es que es una forma de identificación, ¿ya? Es la forma en la cual nos identificamos con Cristo. Y esa es la relación que podemos ver que aquí el apóstol Pablo está haciendo. Hermanos, el pueblo de Israel se estaba identificando con Dios. Con Moisés, más bien. ¿A través de qué? A través de poder cruzar en el mar, se estaban identificando finalmente como pueblo escogido por Dios. Y a través, ¿cierto?, de la columna de nube y a través de la columna de fuego, hermanos. Se estaban identificando con Moisés a través de estos sucesos. A eso es lo que se apunta cuando se refiere a que fueron bautizados. Todos. Eso otra vez es importante, hermanos. Todos. Sigamos avanzando, versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. El Señor proveyó milagrosamente del maná, hermanos, como alimento. Éxodo, no, hay Éxodo capítulo 16, versículo 15. Y de agua para beber. Éxodo capítulo 17, versículo 6. Hermanos, en este sentido todos fueron espiritualmente sustentados. Es decir, recibieron provisiones de una fuente divina. Hermanos, era más que una provisión natural,
una provisión que ellos debían ejercer algún trabajo, sino que era una provisión divina. Era una provisión espiritual. Más que de beber agua, ¿cierto? Más que recibir ese maná, que era imposible de producir de otra forma que no fuera por la provisión que era de parte de Dios. Hermanos, era una provisión divina. El alimento de Israel no era común. Era en el sentido, ¿cierto?, de cómo se obtenía. No era común. No era que tenían que hacer un pozo, como nosotros hacemos, ¿cierto?, para obtener el agua. No era que tenían que sembrar cierta semilla para que pudiera dar, ¿cierto?, el alimento, sino que todo lo proveía el Señor. Todo se los daba el Señor. Era una provisión física, pero no natural, hermanos, sino espiritual. Y eso era lo que estaba apuntando y lo que quiere apuntar el apóstol Pablo, que el Señor finalmente nos da una provisión espiritual. Durante todo ese tiempo Dios les proveyó. Dios les proveyó. Hermanos, si vamos y leemos nuevamente, ¿cierto? Y podemos ir a Éxodo. Y yo estoy marcando un poco este relato. Y podemos ver cómo había provisión, aparecía ingratitud. Volvía a haber provisión, aparecía ingratitud. Y así, una y otra vez, una y otra vez. Hermanos, estaban alrededor de eso, alrededor de la disconformidad del pueblo de Israel. Inclusive se nos relata también que ellos tenían de sobra, podían comer. La idea es que se comieran todo lo que pudieran del maná, de lo que había dado el Señor de una forma divina, hasta que se saciaran. ¿Le faltó algo, hermanos? Si analizamos, ¿le faltó algo al pueblo de Israel? ¿Le faltó algo para que pudieran demandar provisión del Señor? Hermanos, no le faltó nada. Pero a pesar de estas provisiones, miren y observemos la ingratitud, como les digo. La ingratitud constante, una y otra vez. Provisión, ingratitud nuevamente. Pero el Señor, ¿qué hizo, hermanos? Los liberó, los guió, los protegió y los sustentó, hermanos. Y todo el tiempo los pasajes nos quieren explicar esto, en este ejemplo de la historia, que el Señor guía, libera, protege y sustenta, hermanos. Avancemos en 1 Corintios capítulo 10, ahora versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era la roca? Y la roca era Cristo. Cristo. Hermano, miren qué importante es esto. Miren cómo dentro del relato del apóstol Pablo no se le escapa su centralidad, su objetivo. Cristo. Y cómo lo va aplicando. Cómo va aplicando lo sucedido, ¿cierto? Esos sucesos que ocurrieron de la historia. Los empieza a aplicar ahora también en los Corintios. Y les hace entender cómo esa roca, ¿cierto?, era Cristo. Roca espiritual, nos dice. Identificada como Cristo, hermanos. Espiritualiza entonces toda la historia. Ahora toda esta historia que estamos viendo con hechos reales, ¿cierto?, sucesos que ocurrieron. Ahora estamos viendo que cada suceso que ocurrió fue espiritual. Tenía una connotación espiritual, hermanos. Era una sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Todo lo que le ocurrió al pueblo de Israel, hermanos, era una sombra de lo que había de venir, como relata el libro de Hebreos. En el texto dice, la roca era Cristo. No dice es Cristo o es como Cristo, sino dice conforme a una clara declaración, hermanos. Dice, la roca era Cristo, dando a entender la preexistencia de Cristo. Y cómo Pablo podía ver a través de lo que le sucedía al pueblo de Israel, hermanos, podía ver también a Cristo. A Cristo. Lo que la roca hizo por Israel corresponde a lo que Cristo hizo por los de Corinto. Hermanos, ¿qué hizo Cristo por los de Corinto? Los liberó de la esclavitud del pecado. Los guió
hacia un camino recto. Los protegió. Lo está protegiendo de toda tentación a través del apóstol Pablo y también que le está dando el mensaje. Y lo sustenta, hermanos, cada día. Sin tener necesidad de más provisión, porque lo que les da el Señor es suficiente. Miren, hermanos, qué hermosa ver la palabra, cómo nos lleva a Cristo. Cómo nos lleva y nos recuerda y nos aplica a Cristo. Y la roca era Cristo. Y llegamos al versículo 5, hermanos. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. De los más de ellos, refiriéndose nuevamente a esta relación que todos. ¿Y por qué de los más de ellos? Porque solamente 2 fueron la excepción. Como les decía hace un rato, hermano, la excepción fue Josué y Caleb. A estos se les permitió finalmente entrar en la tierra prometida. Israel respondió a la gracia de Dios, hermanos, lamentablemente, equivocadamente. Respondió con ingratitud. Tenían provisión y no descansaban en la provisión del Señor. Los sustentó, los liberó, los guió y aún así respondieron equivocadamente por causa de la desobediencia e incapacidad y ingratitud de todos, hermanos, excepto de 2. Sus cuerpos quedaron, dice otra versión, tendidos en el desierto. Quedaron tendidos. Actuaron mal y abusaron de su libertad y condiciones. Abusaron de esos privilegios que le estaba dando el Señor. Que cada vez que ellos tenían ingratitud, el Señor los volvía a bendecir con provisión, hermanos. Hermanos, el exceso de confianza fue su perdición. Esa fue su perdición. El exceso de la confianza. Fueron liberados, fueron guiados, protegidos y sustentados. Y en la prueba de obediencia, donde debían más bien obedecer y agradecer y servir al Señor, la gran mayoría, hermanos, fue descalificada totalmente. A excepción de 2. Por eso dice todos. Solamente a excepción de 2. Y un comentarista me impactó también esta frase que usa. Dice, quedaron esparcidos en el desierto como pedazos de vasos rotos que no sirven para nada. Hermanos, esa era la realidad del pueblo de Israel. Quedaron totalmente esparcidos como pedazos de vasos rotos, insignificantes. ¿Por qué? Porque no agradecieron y actuaron con ingratitud hacia la provisión de Dios. Y llegamos al capítulo 6 y leemos, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y aquí, hermanos, hay otra idea que vamos a estar explicando en el próximo estudio. Pero es importante notar esto, la codicia, cómo está presente en todo ese ejemplo de la historia que nos da el apóstol Pablo. Y vamos a ver cómo nos nombra, ¿cierto? Al menos 5 cosas, enumera 5 cosas los siguientes versículos. Dice la codicia, enumera la idolatría, la fornicación, ni tentemos al Señor, ni murmuremos. Todos ejemplos que cometió, ¿cierto?, el pueblo de Israel, el cual nosotros debíamos estar alertas, atentos a no caer en lo mismo. Pero hermanos, nos quedamos con el versículo 6 y eso tiene mucha relación con este ejemplo de la historia. Hermanos, la codicia es el principio de todos los males. El problema de Israel, hermanos, no estaba en lo que ellos estaban viendo, en lo que ellos estaban haciendo, sino que el problema estaba en su corazón, en los deseos. Los deseos determinaron la vida de ellos. El problema, como les digo, hermanos, estaba en el corazón. En los israelitas estaba el problema. En el corazón de los corintios estaba el problema, hermanos. En el corazón de nosotros está el problema. Miren cómo, hermanos, una historia
del pasado, del Antiguo Testamento, nos ayuda también para la vida de nosotros. Y nos ayuda en este sentido de advertencia. Tenemos que tomar atención a la palabra del Señor, estar alertas y no caer en el mismo ejemplo, hermanos, del pueblo escogido por Dios. Recapitulemos un poco lo que hemos estado hablando en estos 5 versículos y una parte del versículo 6. Vimos esta advertencia de la historia. Dios, ¿qué hizo? Los liberó, Dios los guió, los protegió, los sustentó, pero el pueblo ignora la provisión de Dios. Los corintios sabían esta verdad, pero no la estaban viviendo. Ese era el llamado del apóstol Pablo. Eran conocedores de esta historia, pero estaban actuando como ignorantes a esta historia. ¿Por qué, hermanos? Porque no estaban viviendo lo que habían conocido, lo que habían entendido, no lo estaban viviendo. Por eso la alerta del apóstol Pablo, por eso el llamado del apóstol Pablo, hermanos. Eso era lo que sucedía con los de Corinto. Y nosotros hoy, hermanos, ¿qué sucede con nosotros hoy? ¿Tenemos la provisión de Dios, al igual que el pueblo de Israel, al igual que los de Corinto? Y tenemos esa provisión espiritual y esa provisión física. Y les vuelvo a recordar una de las preguntas iniciales que les planteé. ¿Qué tan conforme estamos con esa provisión de Dios? Por ejemplo, si decimos, yo no estoy conforme con estas cosas, yo caigo, ¿cierto?, en codiciar otras cosas que no tengo en ese momento. Y estoy diciendo, la provisión de Dios no es suficiente. Qué terrible, hermanos. ¿Cuántas veces caemos en esto? ¿Cuántas veces caemos, hermanos, en actuar igual que el pueblo de Israel con ingratitud? A pesar que el Señor nos libera, a pesar que el Señor nos guía, nos protege, nos sustenta, ¿nosotros qué caemos? En hacer entender que lo que Dios nos está dando no es suficiente. Más aún, puede llegar a notarme como si la gracia de Dios, hermano, no es suficiente. Y eso es más terrible todavía, porque muchas veces nos decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué estoy pasando en esto? ¿Por qué estoy pasando por enfermedad? ¿Por qué estoy pasando, no sé, por hambre? Yo no estoy yo no estoy, ¿cierto?, con esto, revelando que el Señor es suficiente con lo que da, con lo que nos da, con su provisión, hermanos. Estoy haciendo entender que necesito más y que lo que el Señor me está dando no es suficiente. ¿Qué otra aplicación práctica podemos llevar con estos pasajes que hemos estado estudiando, hermanos? Y me pareció muy interesante una aplicación que hizo un pastor y me parece práctico también compartirlo hacia ustedes. Y es por qué oramos, ¿cierto?, cuando tomamos desayuno, cuando almorzamos, cuando tomamos once. ¿Por qué lo hace? Pregúntese en su casa, ¿por qué lo hacemos? Porque reconocemos que eso no vino de nosotros. Por eso lo hacemos, por eso agradecemos el alimento que nos da el Señor. Porque entendemos y reconocemos, hermanos, que eso no vino de nosotros, sino que proviene de Dios. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando usted después pasa un ratito y dice, mucha, pero faltó jugo, faltó pan, o faltó bebida, o faltó carne, o podríamos haber tenido otra ensaladita? Estoy siendo contradictorio, hermano, porque estoy diciendo que lo que el Señor me proveyó, lo que ya agradecía al Señor, no es suficiente. No es suficiente. Hermanos, alerta aquí, alerta con nuestro corazón. Y esto es muy práctico, hermano, y lo podemos practicar en cualquier momento de nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros llevamos nuestro corazón a la codicia? Como les da el ejemplo al principio del bono, ¿cierto?, de este caballero. Va a tener un bono, ¿cierto? Y él esperaba que
que fuera más que el año anterior, y fue más, pero actúa con ingratitud porque esperaba más. Codicia, hermano. ¿Y qué pasa ahora? Cuando en muchas realidades, y lo hemos visto de los hermanos también, con toda esta crisis económica, empiezan a haber menos trabajo, hermanos que trabajan independientes ya no tienen la provisión diaria, ya no pueden comer lo mismo que comían cuando todo estaba, entre comillas, normal. ¿Cómo le agradece al Señor? ¿Lo encuentra que es poco? Hermanos, es la provisión de Dios. Es suficiente. Es suficiente. Y no solamente lo físico, hermanos, sino que les digo, como el apóstol Pablo nos enseña, lo espiritual también. Hermanos, así como la provisión física del Señor es suficiente, la provisión espiritual que nos da Cristo Jesús también es suficiente, hermanos. Es suficiente. Cristo es suficiente. Su sacrificio es suficiente. Hermanos, alertas con este ejemplo que nos da el apóstol Pablo aquí en estos versículos, estos 5 versículos. Esta advertencia de la historia, que muchas veces nosotros también podemos caer en repetir la historia. Atento con nuestro corazón, con lo que anhela nuestro corazón. Y recordemos, hermanos, la gracia de Cristo es suficiente. La gracia de Cristo es suficiente. Los invito a orar y que podamos meditar, hermanos, y que podamos trabajar esto. En cuántas veces nuestra boca en el día dice, oh, pero me falta esto. Oh, pero podría tener esto. Tengo esto, pero me falta esto. ¿Cuántas veces caemos en ingratitud? Caemos en desagradecer la provisión de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias le doy por su hermosa palabra. Porque, Señor, usted trabaja en nuestros corazones. Nos hace entender, Padre, cuán maravillosas son sus obras. Cuán grande es usted, Señor. Cuán grande tiene que ser nuestro descanso en todo lo que nos da, en su provisión. Señor, como el apóstol Pablo aquí también nos hace entender que debemos despojarnos finalmente del viejo hombre, que está lleno de codicia, de querer, de tener, de ingratitud, sino que ahora apuntamos los ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador, que nos liberó, que nos guía, que nos protege y nos sustenta. No lo digamos de palabras solamente, sino que vivámoslos y luchemos, hermanos. Y luchemos con esto que a veces se nos sale de la boca, pero es porque viene muchas veces de nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, a discernir y a poder tener un corazón de gratitud por lo que usted ha dado a cada uno de sus hijos. Y muchas veces no solamente a sus hijos, sino que usted ayuda a través de su providencia a todos. Pero es importante que las personas escuchen de Cristo, escuchen de nuestro Salvador, a través del poder que cambia finalmente los corazones de las personas. Oramos, Señor, en gratitud por aquellos que ya han creído en usted y por aquellos que ahora están escuchando y son cosas que probablemente no están entendiendo. Pero sabemos que usted es soberano, Señor, para cambiar también esos corazones de personas que nos escuchan y le está causando ruido, como el Señor le está hablando a través de su palabra. Le damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.